Gracias. Muy bien, vamos entonces ahora con Camila. Hola Camila, ¿cómo estás? No, bien, está instructora. ¿En qué sector te encuentras ubicada? ¿En qué barrio? En Pescadito. En Pescadito. ¿Y cómo te ha ido en esta situación de pandemia, Camila? ¿Cómo te sientes? Pues aquí en Pescadito, pues ni a la puerta me asomo porque como es el barrio que más contagiados tiene, sinceramente me da hasta miedo salir. Sí, hay que cuidarse. Esta enfermedad o este virus depende más que todo de uno mismo, del cuidado que uno mismo tenga. Es uno el que tiene que cuidarse y cuidar a los demás, al prójimo, a nuestras familias. Vamos con Dana, Dana Vanessa. Hola Dana, ¿cómo estás? Hola, instructora. Bien, gracias ¿Cómo a te Dios. va? ¿En qué barrio te Muy bien. queda, Dana? Yo vivo en el barrio Vista Hermosa. Vista Hermosa. Sí, Sitúame señora. por el Rodadero. Más acá, mucho más acá. Por el Hotel Suana, más o menos, no sé si conoce. Sí, Bueno, más o menos por ahí. Bueno, en en esa ese misma. mismo sector. Sí, señora. O- Ok, muy bien, Dana. ¿Y cómo se está trabajando allá? ¿Cómo están viviendo allá la cuarentena? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues nosotros, mi familia como tal, personalmente, nos estamos cuidando, pero este sector tiene un grandísimo problema y es que aquí nadie se coge las cosas en serio. Entonces esto aquí es una parranda cada fin de semana por acá, entonces no, como usted lo acaba de decir, eso es de cada persona autocuidado y aquí eso no se ve. Así es, hay que cuidarnos y hay que fomentar en los vecinos para que se cuiden, porque hasta que no lo viven no sienten que es real, hasta que no Sí, se totalmente. ven afectados. Muy bien, Dana. Hola, Dubán, buenos días, ¿cómo estás? Hola, instructora, buenos días. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien. Dubán, coméntame en qué sector te encuentras ubicado. Bueno, yo me encuentro ubicado en el barrio El Pantano. Ah, ok, muy bien. ¿Y cómo viven en el pantano la cuarentena? ¿Cómo te sientes tú? Bueno, por acá, por donde yo vivo, le dicen la 30 porque esto está lleno de gente. Para lleno de gente. La gente no Parranda se... todos los fines de semana, puesto de venta de comida rápida y de todo. Imagínate. Bueno, ya depende de nosotros, ¿cierto, Dubán? Sí, claro, cada quien tiene que cuidarse. Sí, señor. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Hola, instructora, bien, gracias a Dios y usted. Muy bien, Fanny. Fanny, coméntame en qué sector te encuentras ubicada. En Vista Hermosa. Ok, vives junto a la compañera. Sí, somos cuñadas. Ah, ok, muy bien. Ok, Fanny, me alegra mucho. Bueno, vamos con Grace. Hola, Grace, ¿cómo estás? Hola instructora, buenos días. Buenos días. Coméntame, Grace, ¿en qué sector te encuentras ubicada? En el barrio de Gaira. En Gaira. ¿En qué Sí, sector? señora. Por la iglesia de Gaira. Ok, muy bien, Grace. ¿Y cómo está Gaira con esta cuarentena? Pues gente en la calle, Gente normal. como si nada. Sí, señora. Bueno, Sin Grace. tapaboca en la calle. Bueno, Grace, ya depende de tu familia, ¿no? Sí, Mucho señora, claro que sí. con el contacto con los demás, a recibir cosas, etcétera. Sí, señora. Bueno, hola Humberto, ¿cómo estás? Hola instructora, muy bien, gracias a Dios y usted. Muy bien, gracias a Dios. Me Humberto, ¿en alegro. qué sector te encuentras? Instructora, yo no estoy en Santa Marta, yo estoy en Sevilla Magdalena. En Sevilla. Ok. Sí, Sevilla, ¿cómo está viviendo la cuarentena, Humberto? pues
instructora, le soy sincero, esto acá no parece ni cuarentena. O sea, aquí la gente toma normal, sale normal. O sea, como acá no, o sea, yo creo que hasta el momento no hay contagiado, pues la gente como que, ajá, está como si nada, normal. Bueno, gracias a Dios no han reportado, no han reportado. Hay que tener en cuenta que hay personas que son asintomáticas. Exactamente. Entonces, de todas maneras, hay que cuidarse, hay que usar el tapabocas. Ese es nuestro salvavidas, el tapabocas y lavarse las manos. Bueno, Lara, Romina. Hola, Lara. Buenos días, instructora. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿En qué sector o en qué barrio te encuentras ubicada? Yo vivo en Los Faroles, por la Universidad Magdalena. Ok, muy bien. Los Faroles. Excelente, Lara. ¿Y cómo te has sentido, Lara? Pues bien, instructora, cuidándome bastante, casi ni salgo de la casa. Ok, muy bien. Y Jorge, hola Jorge, ¿cómo estás? Jorge Mutno, Hola, instructora, buenos días. ¿cómo Muy bien, estás? ¿y usted? Muy bien. Jorge, ¿en qué sector, en qué barrio te encuentras ubicado? En Ciudad Equidad, instructora. Ciudad Equidad. ¿Cómo está Ciudad Equidad con esta cuarentena? Pues a lo primero, cuando inició la cuarentena, nadie salía por acá, toda la gente en sus casas, pero ahora es como dicen algunos compañeros, la gente tomando por ahí afuera y no respetan la cuarentena ya. Ya. ¿Y en qué manzana, en qué vives tú? ¿En qué manzana es? Allá En la están por... 3. Sí, acá estamos por etapa, en la 3. En la etapa 3, sí, sí. Ok. Yo visitaba antes Ciudad Equidad por un trabajo que tenía. Listo. Vamos con Karina. Hola, Karina Gómez. Karina, estás sin micrófono, Karina. ¿Cómo te va? ¿En qué sector te encuentras ubicada? En la Concepción. Ok, vía el transporte. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora con Katiana Saumet. Hola, Katiana, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien y usted? Muy bien. Coméntanos, Katiana, ¿en qué sector te encuentras ubicada? Yo estoy ubicada por acá, por la 30, en un cerro, por el Pando. Ok, ¿y cómo estás sintiéndote en estos días de cuarentena, Katiana? Pues me estoy sintiendo bien ya que tengo cosas que hacer y es, ¿Te entretienes? sí, señora. Ok, muy bien. Hola, Laura Isabel, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Me alegra, Laura. ¿En qué sector te encuentras ubicada, Laura? En el barrio Brisas del Nevado, por Santa Cruz. Por Santa Cruz. Es de los barrios nuevos, que digo yo. Sí, señora. Ok, muy bien, Laura. Hola, Lina, ¿cómo estás? Lina Silva. Hola, Lina. ¿Estás sin micrófono? Me pueden escribir en el chat. ¿Cómo te encuentras, Lina? ¿En qué sector te encuentras ubicada? En Santa Ana. ¿Por el transporte? Ok, muy bien, Lina. Entonces vamos ahora con María José. Hola, María José, ¿cómo estás? Hola, instructora, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. Coméntanos en qué sector te encuentras ubicada, María José. Yo en estos momentos me encuentro en mi pueblo natal, Chibolo, Magdalena. En Chivolo. Sí, señora. Ok, ¿y cómo vive Chivolo la cuarentena? Pues, instructora, acá hasta el momento, gracias a Dios, no han habido casos y pues al pueblo lo tienen cerrado y si entran personas de que fuera del
que están fuera del pueblo, en ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, los ponen en aislamiento preventivo y se le hacen las pruebas. Y pues no, como tal, no hay cuarentena, porque como no han habido casos, pero diría yo que el 80% de la población usa tapabocas y toman las medidas de precaución. Muy bien, excelente. Muy bien. Vamos con Mariluz. Hola Mariluz, ¿cómo estás? Hola, instructora, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, Mariluz, ¿en qué sector, en qué barrio te encuentras ubicada? En La Paz. En La Paz, ok. ¿Y cómo te sientes tú en esta cuarentena? ¿Cómo has vivido la cuarentena? Pues bien, instructora, aquí en la casa tomamos las medidas de precaución, pero pues por aquí en el barrio son muy pocas las personas que lo hacen. Bueno, hay que generar conciencia en nuestros vecinos para que nos cuidemos todos. ¿Listo, Sí, Mariluz? señor. Hola Marlon, ¿cómo estás? Buenos días, instructora. Buenos días. ¿En qué sector te encuentras ubicado? No me encuentro en Santa Marta, yo estoy en Curumaní, Cesar, mi lugar natal. Ok. ¿Y Curumaní cómo está viviendo la cuarentena, Marlon? Pues bien, instructora, las veces que he salido con el pico y cédula, siempre noto que la persona lleva su tapabocas. Entonces está tomando de manera responsable este tema. Excelente. Bueno, Marlon, he pasado por Curumaní, no he entrado. Es bonito, tiene que entrar. Sí, señor. Muy bien. Hola, Milena, ¿cómo estás? Buenos días, instructora. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. ¿En qué sector te encuentras ubicada, Milena? Luz del Mundo, por el Luz parque. por el parque, claro que sí. ¿Y cómo te sientes en esta cuarentena, Milena? Bueno, instructora, pues aquí encerradita en casa, porque si uno no se cuida, ¿quién más lo va a Nadie cuidar? te cuida. Así es, así. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Buenos días, instructora, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, Natalia, coméntanos en qué sector te encuentras ubicada. Yo me encuentro por Santa Cruz. Por Santa Cruz. Sí, señora. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has vivido esta Muy bien, cuarentena? gracias a Dios. Pues en mi casa sí tomamos las medidas de prevención, pero aquí por el barrio sí muy pocas las personas. Ok. Bueno, hola Norby, ¿cómo estás? Buenos días, instructora, bien, gracias a Dios. ¿En qué barrio te encuentras ubicada, Norby? En Luis R. Calvo. En Luis R. Calvo. ¿Y cómo está Luis R. Calvo? ¿Cómo han vivido la cuarentena? Pues bien, gracias a Dios, instructora, aquí no salimos prácticamente, todo el mundo encerrado. Y como la medida de prevención no funciona como tal. ¿Y por qué parte de Luis R. Calvo vive? ¿Por la cancha? ¿Por qué parte? No, casi toda la vida. Ah, ok, muy bien. Bueno, gracias, Norby. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Hola, instructora, muy bien, gracias. Ok, Santiago, ¿y en qué sector te encuentras ubicado? Puro Laureles, cerca a la U. Ujú. ¿Y cómo te sientes en esta cuarentena, Santiago? ¿Cómo la has vivido? Pues muy bien, instructora, pues poniendo un poco en riesgo porque como tenemos un negocio, pero igual estamos tomando las precauciones necesarias. ¿Qué negocio tienes? ¿Qué negocio realizas? ¿Qué actividad? La panadería. Ah, ok. No importante. La alimentación es lo único que no puede parar. Muy bien, Santiago. Hay que cuidarse mucho. Dios mediante, vamos a salir de esta situación pronto. Hola, Yanipau, ¿cómo estás? Buenos días, instructora. Muy bien. ¿Usted? Muy bien. ¿En qué barrio, en qué sector te encuentras ubicada? En Ciudad Equidad. En Ciudad Equidad.
¿Y cómo te has sentido en la cuarentena, Yani Pau? Pues bien, en la casa, normalmente antes que todo esto sucediera, siempre estaba en la casa, entonces como lo veo normal, pero sí hace un poco de falta el salir. Sí, a veces falta salir un poquito. Ok, Yani Pau. Judy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, instructora. Judy, ¿en qué sector te encuentras ubicada? En Villa del Carmen, ¿Eso dónde es? por aquí, por el puente de la 19. Ajá, por la avenida Río con 19. Exacto, sí. Ok, listo, Judy. ¿Y cómo te has sentido en esta cuarentena, Judy? Pues muy bien, aquí en casa, encerradita, pero sin embargo en el barrio hay mucha gente que sale. Acá cerca hay una cancha de fútbol, Ajá. entonces se ponen a jugar los chicos ahí, entonces se llenan las gradas, a cada rato llega la policía a meter a la gente y eso. No se cuidan. No, para nada, y los fines de semana Bueno, bebiendo, eso mejor dicho. imagínate, hay que cuidarse, jóvenes. Sí. Hay que cuidarse porque somos nosotros los que debemos generar la conciencia de nuestra salud, de mejorar nuestra salud, de cuidarnos, de estar atentos a cualquier síntoma y a hacer aislamiento preventivo. Sea solo una gripita, hay que cuidarnos. Bueno, entonces, en ese sentido, vamos, me encantó interactuar con ustedes. No todo debe ser formación y clase, hay que interactuar para ver si también nos distraemos un poco de esta situación de encierro preventivo que tenemos. Vamos entonces a abordar ahora sí un poquito sobre nuestra temática, que es la competencia de razonamiento cuantitativo. Y en su formación tiene por nombre procesamiento de información de acuerdo a las necesidades de la organización y la vamos a resumir, ya que es un nombre bastante extenso, cómo procesar la información. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Ustedes me confirman si la visualizan para comenzar a trabajar un poquito sobre lo que es nuestra temática. ¿Listo? Vamos a darle compartir. ¿Me comentan si están visualizando el PDF que estoy proyectando? Sí, señora. Sí, señora. Okay. Sí, señora. Ok. Bueno, este PDF lo van a encontrar en su plataforma, en el LMS, ya disponible, para que ustedes lo puedan consultar en cualquier momento. De igual forma, estos documentos, tanto la guía de aprendizaje, la grabación y todo, yo les comparto los links de enlace y los documentos por el grupo de WhatsApp, porque sé que a algunos les queda fácil mirarlos por allí. Pero también se los cuelgo en la plataforma para que todos tengan acceso en cualquier momento de consultarlo. Entonces voy a dar un breve recorrido por la plataforma para indicarles cómo realizamos nuestras cargas de evidencias y dónde encuentran cada uno de los materiales que vamos a estar desarrollando en esta competencia. Entonces está su formación. Aquí ya les coloqué el enlace de inicio de sesión en clase. Nuestra formación o nuestra competencia la van a encontrar disponible en la carpeta contenido del curso. Recuerden que acá en el MS tenemos un menú de herramientas y en este menú de herramientas van a encontrar aquí la carpeta contenido del curso. Le damos clic. Esperemos que cargue. Y allí van a encontrar la carpeta de nuestra competencia que vamos a activar a partir del día de hoy. Competencia procesar la información. Aquí está esta carpeta. Ahí van a encontrar todo lo concerniente a nuestra formación.
Entonces van a encontrar 3 carpetas. En la primera carpeta van a encontrar todo material de apoyo, documentos, presentación, diapositiva, etcétera, para que podamos desarrollar con éxito la formación. En la segunda carpeta van a encontrar el espacio de envío de evidencias. En la medida que se van activando estas evidencias, las van a ir visualizando. Y en la tercera carpeta van a encontrar un link de enlace para escuchar las grabaciones de las sesiones, posteriormente las realicemos, ¿listo? De las clases que vayamos realizando. Entonces, por ejemplo, aquí en la carpeta material de contenido del curso, van a encontrar inicialmente estos 4 documentos que les van a ser de gran ayuda para reforzar un poco la temática que vamos a ver el día de hoy. Conceptos básicos, qué es la estadística descriptiva, generalidades estadísticas y la guía de aprendizaje que vamos a desarrollar. Aquí en la carpeta, espacio de envío de evidencias, van a encontrar la guía de aprendizaje y 2 enlaces para las 2 primeras evidencias que vamos a desarrollar en esta primera semana de nuestra formación. Entonces, les voy a proyectar aquí la guía de aprendizaje. ¿Sí la están visualizando? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Recordemos que nuestra competencia a procesar información tiene varios resultados de aprendizaje. Traté de hacer una sola guía de aprendizaje, pero que abarcara todos los resultados de aprendizaje. En total vamos a desarrollar 10 evidencias, pero las vamos a desarrollar de manera escalonada, es decir, 1 o 2 evidencias por semana, de tal manera que podamos desarrollarlas fácilmente y no nos atiborremos de actividades a realizar. ¿Listo? Entonces aquí van a encontrar la presentación de la guía y una actividad de reflexión inicial. Es una pregunta que les hago en este momento a ustedes y la pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el rol que juega la estadística en el proceso de la gestión documental? ¿Por qué es tan importante el procesamiento de información a través de la estadística en la gestión documental? Entonces, los escucho. Coméntenme. Instructora, yo pienso que la estadística con lo que estamos relacionado con el programa de gestión documental, pues es la que nos ayuda a saber algunos valores estimados. Estábamos dando con la instructora de NIRIS cuando encontramos fondos acumulados y cómo debemos medir. Entonces ella nos daba algunas fórmulas, nosotros la desarrollábamos. Entonces pienso que ahí actuaría la estadística, nos daba como unos datos aproximados, unos resultados que nosotros creíamos que ahí había ese número de documentación, pienso yo. Como para medir o estimar la documentación existente, ¿verdad? Correcto. Ok. ¿Quién tiene otra opinión sobre cuál es la importancia de la estadística en la gestión documental? Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, instructora, yo pienso que con respecto a la estadística y nuestro programa de gestión documental, también tiene que ver en la cuestión de cuando uno va a revisar un activo central o un fondo acumulado que tiene que tener un inventario. Y pienso que ahí juega un papel importante la estadística porque ahí tomamos datos de los documentos, de lo que se encuentra, lo que se supone que hay en ese archivo. Ok, es decir, que tú defines qué necesitas, qué información necesitas y a partir de definir qué información necesitas, comienzas a generar formas de recolectar esa información, ¿cierto? Sí, claro. Ok, muy bien. En ese sentido, nosotros
debemos tener en cuenta que cuando hablamos de procesamiento de información, lo primero que debemos saber o conocer es qué información es la que necesitamos. ¿Por qué? Porque la estadística como tal es una herramienta que desprende de las matemáticas y nos permite a nosotros recopilar información, nos permite organizar la información, nos permite tabularla, nos permite poder realizar algún tipo de informe y de análisis para luego de realizar esos informes y esos análisis, tomar decisiones acertadas sobre una situación, ya sea problemática o una necesidad que se genere dentro de la organización. Entonces, la estadística lo que permite es generar una información que posteriormente me pueda servir a mí como organización o como empresa, tomar decisiones y salir de situaciones de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, miremos un poquito en este documento sobre qué es la estadística. Ahora vamos a ver un poquito. Bien, entonces dice, la estadística es una gran parte, se dedica a analizar y a representar datos. Cuando nosotros hablamos de que vamos a analizar y a representar datos, estamos hablando de un tipo de estadística que se le denomina descriptiva. Y como su nombre lo dice, es descriptiva porque solamente recolecta la información y describe lo que ve. Lo describe ya sea a través de una tabla de Excel o a través de un gráfico, pero nos permite visualizar esa información, ¿verdad? Existe otro tipo de estadística que se conoce como la estadística inferencial. Como su palabra lo dice, es inferenciar. Viene de la palabra o del verbo inferir, ¿verdad? Inferir lo podemos tener como sinónimo de presumir, de suponer, de predecir. Entonces, una estadística que nos permite predecir el comportamiento de una población, de una muestra, de una variable en comparación con otra. Entonces, vamos a estar viendo un poquito lo que más nos vamos a centrar en la estadística descriptiva que nos permite recolectar la información y representarla, y luego vamos a ver un poquito sobre cómo realizar esa estadística inferencial que podemos nosotros predecir cómo se comporta una característica o una variable frente a un hecho o frente a una investigación que se esté realizando. Bien, dentro de la estadística nosotros vamos a abarcar varios términos. Entonces me voy a ir acá como para graficarles esos términos de manera más fácil. El primer término que vamos a estar nosotros trabajando es la población. La población, estadísticamente, no son las personas, sino son el conjunto de datos, el conjunto de elementos, individuos, cosas, características, en el caso de ustedes, archivos, documentos e información que se necesita analizar dependiendo de una característica específica que requiero conocer, ¿verdad? Entonces, una población es un conjunto de elementos que pueden ser cosas, individuos, personas, etc. Entendemos que población es un conjunto, es decir, es el todo. Por ejemplo, si yo estoy en una organización y quiero conocer, por ejemplo, el estado de los documentos del año tal. Entonces, todos los documentos del año 1959, por decir algo, todos los documentos de ese año vienen siendo la población que yo necesito analizar. Tenemos claro entonces en ese sentido cuál es el concepto de población, ¿verdad? Es el conjunto, el todo de la información, de las características o de los elementos que estoy analizando. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, hay alguna duda?
No, señora. Bueno, entonces vamos a representar la población con este círculo que están visualizando en este momento. Háganse el cargo que todo esto es el conjunto de información, de elementos, cosas, personas, objetos que estamos analizando, ¿verdad? Pero resulta que a veces la población es demasiado grande. Por ejemplo, yo no le puedo aplicar una lista de chequeo para conocer la edad de toda la población del mundo. No terminaría nunca de hacerlo. Entonces, para realizar eso, lo que sucede es que nosotros escogemos una parte de la población para poder predecir o inferir cómo se comporta esa población. La población nosotros la vamos a representar por la letra N mayúscula. Acá se los estoy escribiendo. Siempre que vean N mayúscula, estamos hablando de población. Entonces, supongamos que aquí hay un conjunto de archivos, ¿verdad? Y estos archivos que tenemos acá, en este momento, representan 1000 documentos. Y yo quiero saber el estado de esos 1000 documentos. Me queda muy difícil analizar cada uno, ¿verdad? Aparte de que es muy costoso, me tengo que dedicar mucho tiempo. Entonces yo lo que hago es que selecciono una muestra de esos 1000 archivos, una partecita de la torta, por decir, saco una muestra de 50 archivos, y esos 50 archivos me van a reflejar a mí el estado de la población de archivos analizados. Entonces, siempre que yo vaya a analizar una muestra o esté trabajando con muestra, la voy a representar con la letra N minúscula. ¿Qué es una muestra? Es una parte seleccionada de la población para predecir cómo se comporta la población. Entonces, una muestra es una parte seleccionada de la población para predecir cómo se comporta la población. Entonces, miren que ya hemos visto dos términos, muestra y población. Muestra, que es una parte de la población o conjunto de elementos analizados, y población es el conjunto total analizado dentro de la organización. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. ¿Sí? Bueno, entonces avanzamos. Miremos acá la definición que nos presentan de población. Dice, conjunto de todos los individuos, personas, objetos, animales, cosas, etcétera, que aporten información sobre el fenómeno o sobre la variable que se está analizando. Por ejemplo, si estudiamos el precio de la vivienda en una ciudad, la población van a ser las viviendas de esa ciudad, todas las viviendas de esa ciudad. Acá vemos el concepto de muestra, que viene siendo el subconjunto de casos o individuos de la población. En este documento también encontramos una descripción mucho más amplia sobre lo que es la muestra, que viene siendo, por ejemplo, si de la población de consumidores de café en Alemania se toma el subconjunto de mujeres, es probable que las conclusiones no se puedan aplicar a toda la población. Quizás porque los hombres consuman mayor cantidad de café. Entonces, la muestra debe contener características similares que se quieran analizar de la población, ¿verdad? Miremos ahora otro término que vamos a estar trabajando sobre este proceso de información, que son las características. Las características, estadísticamente, nosotros las denominamos variables, pero una característica es, por ejemplo, cantidad de archivo, es, por ejemplo, estado actual de un archivo,
diferentes conceptos o conocimientos que yo quiera saber de esa información. Entonces yo les pregunto a ustedes, desde el área de gestión documental, ¿qué características podrían estar trabajando? Coméntenme ustedes. Por ejemplo, el compañero me comentaba que cuando la profe quería sacar un aproximado de algún número de documentos, aplicaba una fórmula, pero un aproximado sobre qué características, sobre qué información, qué tipo de información maneja en el área de gestión documental. Instructora, podría decir la tabla de retención documental, ahí donde también hay una serie de toda la información de documentos. ¿Cómo qué tipo de información? Bueno, Profe, no puede ser información confidencial. Puede ser información confidencial. ¿Y el compañero que me iba a comentar? Algo similar. Okay. Puede ser, por ejemplo, correspondencia recibida, correspondencia enviada, correspondencia retenida, no sé. Ese tipo de información también las maneja en el área de gestión documental, ¿cierto? Sí, señora, a eso me refería en la tabla de retención documental. Exacto. Entonces, ese tipo de información nosotros estadísticamente lo denominamos variables estadísticas, ¿cierto? Entonces, estas variables estadísticas o características de la población de la muestra que estamos analizando se puede clasificar de dos formas. La primera forma, como podemos clasificar las variables, viene siendo la cualitativa y la segunda forma viene siendo la cuantitativa. ¿Cómo así que cualitativa? Cualitativa quiere decir que yo solo expreso el atributo o la cualidad, como su palabra lo dice, o defectos, si los hay, de esa característica o de esa variable. Por ejemplo, correspondencia con dirección errónea o dañada, en qué estado se encuentra la correspondencia, buena, regular, mala. Ese tipo de estado, por ejemplo, bueno, regular, malo, yo no lo puedo expresar numéricamente. Tengo que decir la palabra bueno, tengo que decir la palabra regular o tengo que decir la palabra malo. Pero no puedo decir 1, 2, 3, 4 porque ahí lo estoy diciendo numéricamente. ¿Me hago entender? Entonces, hay atributos o hay características que solo lo puedo expresar a través de atributos. Aquí, por ejemplo, en la presentación que estamos observando, vemos un ejemplo. Dice, en el ejemplo de los alemanes sería el género, por ejemplo. ¿De qué manera expresamos el género? Femenino, masculino. Yo no puedo decir 1, 2, 3, 4 y ahí expresar si soy femenina o soy masculino. No, tengo que decir la palabra, femenino o masculino. El estado civil, por ejemplo, para expresar el estado civil, yo tengo que decir casado, soltero, divorciado, viudo, separado, ¿verdad? Pero no puedo decir el número que me exprese esa cualidad. Tengo que decir la cualidad como tal. Otro ejemplo de variable cualitativa puede ser, por ejemplo, el color de los ojos. Color de los ojos, para expresarlo tengo que decir el color. No puedo decir un número, sino que tengo que decir el color. Azul, negro, café, etc. Otro ejemplo de variable cualitativa puede ser, por ejemplo, los cargos ocupados en una organización o en una empresa. ¿Qué tipo de cargos puede ser? Supervisor, gerente, operario, pero no puedo decir un número como tal, tengo que decir el cargo, ¿verdad? Entonces ya vemos que existen características que por su concepción o por su diseño solo lo podemos expresar a través del atributo o de la cualidad. ¿Entendemos entonces en este sentido qué es una variable cualitativa? Sí, señora. Ok, bien. Ahora, cuando hablamos de variable cuantitativa,
como su palabra lo dice, estamos hablando de variables que se pueden cuantificar y que al momento de expresarlas, las puedo expresar de manera numérica. Entonces, las variables cuantitativas las puedo expresar de manera numérica. Por ejemplo, el número de hijos de una familia. ¿Cuál es el número de hijos de una familia? 1, 2, 3 o 0 si no tiene, ¿verdad? Por ejemplo, la edad de un grupo de personas. La edad de un grupo de personas la puedo expresar numéricamente. La temperatura del ambiente la puedo expresar numéricamente. Diferentes tipos de variables que yo debo, o sea, su respuesta a una pregunta de ese tipo de información siempre va a ser numérica. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que estas variables cualitativas, si bien se expresan de manera numérica, nosotros podemos expresarlas de dos tipos de forma numérica. Y esos dos tipos de forma numéricas pueden ser a través de dos formas. Voy a colocarles aquí, mejor con este. Variables cualitativas. Y acá, variables cuantitativas. Ok, entonces, si bien las variables cualitativas yo las expreso a través de atributos, estas vienen siendo atributos, cualidades, defectos, al momento de expresarse. Ahí me disculpan la letra, pero con el mouse ahí vamos. Y las variables cuantitativas las expreso numéricamente. Números de folios, por ejemplo, eso es una característica numérica. Ahora, estos atributos y estas variables numéricas las podemos clasificar en dos tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Pueden ser variables ordinales o pueden ser variables nominales. ¿Cuáles son esas variables ordinales? Las que por su característica ya tienen un orden y yo no necesito organizarlas. Por ejemplo, orden de llegada de la correspondencia. El orden de llegada de la correspondencia, yo no necesito organizarlo. Ya está organizado. El que llegó primero y ahí va a quedar, ¿verdad? Y el que llegó de último y ahí va a quedar. Entonces, eso es una característica ordinal porque yo no necesito organizarla. Ya la variable como tal está organizada. La jerarquía en una organización, en una empresa, la jerarquía de cargos. El gerente es el gerente y siempre va a ser el gerente y va a ser el primero. No necesito organizarlo, ¿verdad? En cambio, hay variables cualitativas que se expresan a través de atributos que yo requiero organizar. Por ejemplo, las profesiones de un grupo de personas. Yo no puedo decir que primero va el médico, después va el profesor, después va el albañil, después va el periodista, etcétera. Todas las profesiones pueden tener la misma escala de importancia. El orden se lo doy yo como investigador, ¿verdad? El color de ojos, por ejemplo, el color de ojos de un grupo de personas, yo no puedo decir que primero es el negro, después el azul, después el verde, no. El color de ojos, yo le doy el orden que yo requiera. La variable como tal no viene organizada. Entonces, existen variables ordinales que ya están organizadas de por sí, no necesito organizarlas, y variables nominales que no están organizadas y yo las puedo organizar y les puedo dar el orden que yo quiera. ¿Está clara la variable cualitativa y las dos clasificaciones?
Sí, señora. Bien. Entonces, ahora vamos con la variable cuantitativa, que si bien yo la expreso numéricamente, nosotros podemos expresarlas numéricamente, pero en dos formas. Por ejemplo, yo la puedo expresar de manera discreta o la puedo expresar de manera continua. ¿Cómo así que discreta o continua? La variable discreta es aquella que expreso con números enteros. Con números enteros. Por ejemplo, si yo les pregunto a un grupo o a una unidad familiar cuántos hijos tiene, la persona me va a decir 0 si no tiene, 1 si tiene, 2, 3, los que tenga. Pero no me va a decir tengo medio hijo, tengo 0,95 hijos o tengo 0,50 hijos, ¿verdad? Me tiene que decir el número entero. En cambio, la variable continua es aquella que yo puedo expresar de forma fraccionaria o decimal. En fracción o decimal, por ejemplo, la temperatura. ¿De qué manera expreso la temperatura? 28,5 grados centígrados, 35 grados centígrados. La altura de un grupo de personas yo la puedo expresar de manera decimal. 1,35, 1,50, 1,80, 1,60. Entonces, las variables continuas son aquellas que expreso de manera decimal o en fracción, y las variables discretas son aquellas que expreso solo con números enteros. Entonces ya aquí vemos que las variables se clasifican cada una en dos tipos. Ordinal, cuando tiene orden específico por sí sola. Nominal, cuando no tiene una jerarquía o no tiene un orden específico. La variable discreta, que es una variable numérica y solo la puedo expresar por números enteros. Y la variable continua, que es numérica también, pero solo la puedo expresar con números decimales. Ahora, cuando ya nosotros tenemos apropiados estos conocimientos, ya podemos seleccionar una característica de la información y comenzar a diseñar instrumentos de recolección de información que nos van a permitir analizar esa información. ¿Qué instrumentos de recolección de información nosotros podemos utilizar? La lista de chequeo es un instrumento de recolección de información. La encuesta es un instrumento de recolección de información a través de cuestionarios. La entrevista también es un instrumento de recolección de información. El grupo focal también es un instrumento de recolección de información. Y cuando nosotros aplicamos a una población, a una muestra, cualquiera de estos instrumentos, nosotros podemos llevar esa información al proceso de organizarla, tabularla. Cuando les hablo de tabular, estoy hablando de contar los datos que se están analizando. Entonces lo llevo a tabular, a contar la información que se está analizando para luego interpretar esos resultados, realizar un análisis y tomar decisiones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda sobre los términos que hemos analizado? ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? No, señora. Muy bien. Bueno. Entonces aquí vemos variables cuantitativas. Bien. Entonces, ahora vamos a
a explicar un poco lo que hay que desarrollar de la guía de aprendizaje, que se encuentra activa a partir de este momento. Recuerden que las evidencias las tienen que enviar por el LMS, por el enlace que les mostré hace un momento por su territorio. Entonces, la primera evidencia que debemos enviar, para que se vea mejor, la primera evidencia que debemos enviar es la evidencia número 1, que tiene por nombre evidencia de conceptos. Esta evidencia de conceptos está compuesta por 5 preguntas que usted debe responder desde la óptica de gestión documental. Es decir, usted como gestor documental debe responder, por ejemplo, la primera pregunta: ¿qué informa en el área de organización de archivos o gestión documental? ¿Qué tipo de información es la que ustedes manejan? Entonces usted coloca aquí, desde el área de gestión documental se está informando, por ejemplo, las correspondencias recibidas, las correspondencias enviadas, sin dirección, sin remitente, no sé, diferentes tipos de informaciones que ustedes desde su óptica de gestión documental estén manejando. Y ahí lo escriben. En la segunda pregunta dice, ¿con qué criterio se clasifica la información en el área de gestión documental? Entonces ustedes colocan aquí, ¿bajo qué criterio? Por orden de llegada, por antigüedad, por orden alfabético, ¿bajo qué criterio se clasifica? Acá, ¿qué instrumentos de recolección de información se está manejando en el área de gestión documental? Puede ser a través de una lista de chequeo, de la observación directa. ¿Qué instrumentos de gestión documental utilizamos para recolectar la información? Acá, por ejemplo, vemos cuando se registra la información en el área de gestión documental. ¿En qué momento se registra? En el momento en que se genera, días después, o cuando ya se finaliza el proceso de captura de la información. ¿En qué momento se genera ese tipo de captura de información? Y por último, aquí van a identificar 3 tipos de variables que se puedan analizar desde el área de gestión documental. Entonces, cada uno me coloca 3 variables o características, ya sean cuantitativas o cualitativas, que podamos analizar desde el área de gestión documental. ¿Listo? Esa es la primera evidencia. 1, conceptos. Es individual y se debe enviar por el LMS. ¿Hasta cuándo tiene plazo de envío? Tiene plazo de envío hasta el próximo 17 de julio, es decir, hasta la otra semana. Hay una segunda evidencia que se llama clasificación y medición de variables. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes acá? Aquí enfrente de cada ítem, por ejemplo, van a colocar qué tipo de variable es el enunciado que les estamos dando. Por ejemplo, aquí en el punto A, edades de un grupo de alumnos de 4º año. ¿Qué tipo de variable es? ¿Es cuantitativa, discreta? ¿Es cuantitativa continua? ¿O es cualitativa? Etcétera. Usted aquí enfrente escribe qué tipo de variable es. Y así va a ser con los demás enunciados aquí. En este segundo punto de la segunda evidencia, usted va a escoger la respuesta correcta desde su análisis. Entonces ya aquí vamos a comenzar a practicar un poquito de conocimientos matemáticos. Entonces dice, un estudio estadístico muestra como resultado el 20% de los estudiantes del colegio XXX manejan adecuadamente el inglés. Y dice, la población de estudio es, entonces usted, de acuerdo al enunciado que está aquí, va a decirme cuál es la población. ¿Son los estudiantes de enseñanza media? ¿O son los estudiantes del curso? ¿O son los estudiantes del colegio XXX? ¿O son los estudiantes de inglés? O sea, esta muestra que se escogió, que nos dijo que era el 20%, ¿a qué población de estas 4 pertenece? Esas son las 2 evidencias que debemos realizar de aquí al 17 de julio para poder desarrollar
o iniciar a desarrollar nuestra guía de aprendizaje. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda, alguna inquietud? No, señora. Instructora, Sí, dígame. No, señora. Esas preguntas las hacemos en un documento nuevo, o sea, las traspasamos y colocamos la respuesta. Sí, lo puedes hacer en un Word nuevo, porque yo solo subí en PDF. Entonces lo puedes hacer en un Word nuevo o lo puedes hacer en el momento mismo en que estés respondiendo la evidencia. Cuando tú vas a responder la evidencia, te voy a mostrar. O puedes hacerlo en el cuaderno, tomarle foto y subir la foto después que se vea clara. ¿Listo? Si se ve claro y legible la letra, puedes hacerlo con tu letra bien legible y clarita en el cuaderno, bien organizadito y presentadito. Le tomas la foto y subes la foto. Entonces te vas aquí al botón evidencias, mira. Y ahí en el botón evidencias, que está aquí en la barra de herramientas, vas a encontrar la evidencia ya activa. Aquí está la evidencia 1 y evidencia 2. Entonces, por ejemplo, tú vas a responder la evidencia 1, que tiene 5 preguntas. Tú las puedes responder aquí mismo en la plataforma, redactarla, o subir el documento Word o la foto con las respuestas. ¿Listo? Ok. Entonces, por ejemplo, si tú vas a responder, allí te va a salir un cuadro de texto. A mí no me sale porque no soy aprendiz, pero a ti te va a salir un cuadro de texto donde puedes escribir las respuestas. Lo que pasa es que te vas a demorar. También si lo haces aparte, simplemente tienes que demorarte el tiempo que subas la evidencia y ya. ¿Listo? Sí, señora. Bien. Bueno, jóvenes, ¿cómo les pareció hoy la clase, la charla? Bien, instructora. Si les gusta esta metodología, si tienen algo Sí, que señor. comentar, si consideran que voy rápido, me van avisando. ¿Listo? La próxima semana ya vamos a trabajar un poquito con Excel y calculadora. Vamos a trabajar manual y en Excel. Entonces, primero lo hacemos manual y luego lo hacemos en Excel. Entonces, la próxima semana, por favor, cuando nos encontremos, que va a ser el día martes, tengan a la mano cuaderno, lápiz y calculadora para que podamos trabajar en la temática que vamos a abordar. ¿Listo? En nuestro próximo encuentro va a ser todas las semanas el día martes. Esta semana lo hicimos viernes porque pues nos cogió el día, nos asignaron la ficha después del martes, pero en conversación con Fede Niris quedamos que todos nuestros encuentros van a ser el día martes. Entonces el próximo 14, el 7, ¿verdad? Hoy es 10. El próximo 14 de julio nos vamos a encontrar. ¿Les parece bien si nos seguimos encontrando a las 8 de la mañana o reprogramamos la hora? Las 8 está bien, profe. Está bien. Ok, entonces el próximo martes, 14 de julio, nos encontramos nuevamente a las 8 de la mañana. ¿Listo? Bueno, jóvenes, creo que podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el martes a las 8 de la mañana. Una vez se genere la grabación, yo la cuelgo en su carpeta Drive para que ustedes tengan acceso. Les mando el link. Ya tienen disponible el material de apoyo también. Ya se los comparto al grupo de WhatsApp, al igual que la guía de aprendizaje. Me gustó haber interactuado con ustedes. Que tengan un feliz resto de día. Muchas bendiciones. Igualmente, instructora. Igualmente, Que tenga buen día, que esté muy bien. instructora. Lo mismo para ustedes.